Yo voy a empezar un poquito hablando sobre la enfermedad de Sjögren, un poquito introduciéndola y los criterios de clasificación. Esta es la agenda que voy a seguir. Bueno, como sabemos, la enfermedad de Sjögren es una exoquinopatía crónica y autoinmune de etiología desconocida y de progresión lenta, y también es conocida con el nombre de epitelitis autoinmune, porque afecta a las células epiteliales de las glándulas exocrinas, siendo esta la diana de respuesta inflamatoria, produciendo un infiltrado linfoplasmocitario. Como consecuencia, produce una sequedad de las mucosas oral, conocido como serostomía, o ocular, seroftalmia, y también puede producir, como buena enfermedad sistémica, manifestaciones extraglandulares, como ya diré más adelante. La dividimos en síndrome de Sjögren primario, cuando no está asociado, cuando aparece de forma aislada, y síndrome de Sjögren secundario, cuando está asociado a otra enfermedad autoinmune, como puede ser el lupus o la artritis reumatoide. Simplemente una pincelada de la epidemiología. Tiene una tasa de prevalencia en torno a 0,54% de la población adulta, con mayor predominio en el sexo femenino, con una edad de aparición en torno a los 40-60 años y con mayor prevalencia en la población asiática. Se ha visto una cierta predisposición genética y también una cierta asociación con algunas infecciones virales como el Epstein-Barr o el citomegalovirus. Y también un riesgo de desarrollo de linfomas de células B, especialmente el tipo MALT. Simplemente nombrar que hay algunos factores que nos pueden predisponer a tener esta enfermedad, como factores hormonales, sobre todo mujeres en edad fértil, ciertos factores inmunológicos que son los que luego nos van a dar las características serológicas características del síndrome de Sjögren, como es la hipergamaglobulinemia, y ciertos factores genéticos que nos pueden predisponer a tener esta enfermedad. Simplemente nombrar el antígeno de HLA DR3. Y simplemente una pincelada sobre las manifestaciones clínicas que nos podemos encontrar en estos pacientes, que las dividiremos en manifestaciones a nivel glandular o ya extraglandular. A nivel glandular, como ya he dicho, nos vamos a encontrar una sequedad oral, conocido como serostomía, con una disminución del flujo salival y una hipertrofia de las glándulas salivales, así como una mayor predisposición a tener infecciones orales y a desarrollar caries. Sí que hay que recordar que esta serostomía es no una enfermedad como tal, sino una sensación subjetiva que tienen estos pacientes. También una sequedad a nivel ocular o seroftalmia, también lo conocemos como queratoconjuntivitis seca, con una disminución del lagrimeo, fotofobia o desarrollo de ciertas complicaciones como pueden ser úlceras corneales, uveitis y episcleritis. También sequedad nasal, desarrollo de costras nasales, epistaxis recurrentes, sequedad faríngea, dificultad para tragar, dificultad para hablar, sequedad vaginal, dispareunia, mayor predisposición a desarrollar infecciones vulvovaginales. Y también a nivel cutáneo, estos pacientes van a tener más sequedad cutánea y van a tener una piel más inelástica, más descamativa. También, como he dicho antes, como buena enfermedad sistémica, va a afectar a múltiples órganos y sistemas, aparte de a nivel glandular, como a nivel de aparato locomotor, va a producir artralgias asociadas a una artritis, también otras manifestaciones cutáneas, fenómeno de Raynaud, vasculitis, a nivel pulmonar puede producir una fibrosis pulmonar, gastrointestinal, a nivel hepático. También renal, como contaré más adelante en el topic, va a afectar a nivel del túbulo y puede haber una acidosis tubular como consecuencia, puede producir una neuropatía periférica, tiroiditis autoinmune y también pueden presentar síndrome constitucional con fatiga y fiebre. Simplemente hablar de los criterios de clasificación, voy a nombrar los dos más ampliamente conocidos y utilizados. Los criterios del año 2002, del Consenso Europeo Americano, y la modificación posterior que se hizo de estos criterios en el 2016 en el EULAR-ACR. Simplemente en los criterios del año 2002 se dividen en 6 grupos componentes principales. Tenemos los síntomas oculares, los síntomas orales, signos orales, función salival alterada y la presencia de anticuerpos y la biopsia salival.
Importante recalcar que los 2 primeros son objetivos y que el resto son subjetivos. También importante recalcar que en los anticuerpos solo se tiene en cuenta el anti-Ro y el anti-La y no se tiene en cuenta ni el factor reumatoide ni los ANA. Y esto es importante porque al exigir la presencia de los anticuerpos anti-Ro o anti-La o la infiltración linfocitaria en la biopsia salival, pues esto aumenta la especificidad de estos criterios estando en torno a un 94,2%. También, para que podamos dar el diagnóstico, se tienen que cumplir 4 de los 6 criterios, o también es útil para dar el diagnóstico si se cumplen 3 de los 4 que he mencionado que son objetivos. Y también importante reseñar que aquí no se incluyen manifestaciones sistémicas. En cuanto a la modificación de estos criterios en el 2016 en la CR-EULAR, aquí muestra un perfil de paciente en el que se tiene que cumplir al menos un síntoma de sequedad ocular o bucal, y aquí, a diferencia del previo, sí que tiene en cuenta manifestaciones sistémicas, teniendo que cumplir al menos un dominio positivo en la evaluación del STAI. Aquí también tiene en cuenta la infiltración linfocitaria en la biopsia salival, tiene en cuenta los anticuerpos, pero aquí solo tiene en cuenta la positividad de los anticuerpos anti-Ro y no los anti-La. También los signos oculares, la alteración del flujo salival, y aquí sí que cabe recalcar que incluyen una serie de fármacos serogénicos que pueden producir sequedad mucosa, y que también incluyen unos criterios de exclusión como puede ser hepatitis C, sarcoidosis, amiloidosis, y para poder dar el diagnóstico del síndrome de Sjögren primario se tienen que cumplir al menos una puntuación de al menos mayor o igual a 4 y que no haya ningún criterio de exclusión. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues a esta enfermedad, al afectar sobre todo principalmente a las glándulas salivares y orales, y oculares, perdón, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con todas aquellas enfermedades que puedan afectar también a este nivel. Destacar sobre todo el envejecimiento, que es lo más frecuente, también una miscelánea de sarcoidosis o infecciones como el SIDA o la infección por hepatitis C, que sabemos que puede simular muy bien el síndrome de Sjögren. También tenemos que tener en cuenta los fármacos que están tomando nuestros pacientes que pueden producir sequedad, como son los antihistamínicos, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, y también aquellas enfermedades que puedan llevar a un aumento del tamaño de las glándulas salivales, como es la neoplasia o la sarcoidosis, cirrosis, etc. Y ya simplemente para que nos llevemos una idea de cuándo tenemos que sospechar que tenemos delante a un síndrome, una enfermedad de Sjögren. Cuando tenemos un paciente que tiene un síndrome seco, tanto ocular, oral, vaginal, cuando ha desarrollado complicaciones derivadas de este síndrome seco, como puede ser caries agresiva o candidiasis, un paciente que está en estudio por un aumento de la glándula salivar, una parotidomegalia, cuando nos encontremos una analítica anticuerpos ANA, anti-Ro o anti-La, con una OSG muy elevada pero con una PCR normal, y cuando encontremos manifestaciones sistémicas, como he dicho antes, características. Y ya pasa a mi compañera a hablar sobre el diagnóstico. Bueno, pues yo soy Carmen Raya, la R4 del Hospital Marina Baixa, y me uno al agradecimiento y sobre todo a Pepe, porque ha estado muy pendiente y lo ha dado todo. Y está emocionadísimo. O sea, muchas gracias también a todos por asistir, porque tengo un jefe contento ahora mismo. Así que nada, voy a empezar la segunda parte de esta presentación, ¿vale? Y yo voy a hablar sobre sobre la evaluación del síndrome de Sjögren, ¿vale? Este es el índice que vamos a seguir. Primero voy a hablar sobre la evaluación del síndrome seco, con diferentes ítems, y luego la evaluación de la actividad. También he querido meter aquí la evaluación de la respuesta al tratamiento, pero yo no hablaré de eso, luego hablará mi compañera, ¿vale? Con el tratamiento. Empezamos con la primera parte, la evaluación del síndrome de seco, ¿vale? Pues tenemos la sialometría, que nos va a permitir la medición de flujo salivar, y tenemos flujo basal o no estimulado, que se tiene que realizar sí o sí por la mañana, entre las 9 y las 11 de la mañana.
Dura unos 15 minutos, o sea, es poco tiempo. Y eso sí, previo a realizar la prueba no puede haber estímulos, es decir, no puede tomar chicle, no puede fumar, ayunas, tanto de comida como agua, ¿vale? Y esta técnica es fácil de realizarse. El paciente de manera espontánea deposita la saliva en un recipiente graduado y se considera normal cuando es por encima de 1,5 mililitros en 15 minutos. Y luego tenemos el flujo basal estimulado, ¿vale? Aquí utilizamos estimuladores como el zumo de limón, goma de parafina que lo van masticando durante 30 segundos y fármacos, sobre todo la pilocarpina, ¿vale? Aquí he puesto el ejemplo con la pilocarpina. Primero recogeríamos el flujo basal, como he explicado antes, luego administraríamos la pilocarpina y esperaríamos una hora y volveríamos a recoger ese flujo salival ya estimulado. Y se considera normal por encima o igual a 1,5 mililitros en 15 minutos. Esta prueba es interesante porque nos permite valorar la reserva glandular y también nos da información o nos aporta la idea de poder utilizar medicación en estos pacientes. Eso sí, recordar que la pilocarpina no se puede dar en pacientes que tengan asma mal controlado o cardiópatas, ¿vale? O sea, no podrían realizar esta prueba con esta medicación. Este es el recipiente que utilizamos nosotros en consulta para medir el flujo salival, ¿vale? Y ahora pasamos a la hiposecreción lagrimal. Pues tenemos pruebas cuantitativas y pruebas cualitativas. Las cuantitativas, primero, exploración de la superficie ocular, ¿vale? Sobre todo el menisco interno lagrimal, y la prueba por excelencia, la prueba de Zimmer, ¿vale? Que utilizamos estas tiras que vemos aquí en ambos ojos y se considera patológico si es menor a 5 milímetros en 5 minutos, ¿vale? Con respecto a las pruebas cualitativas, pues utilizamos colorantes, ¿vale? Que luego irrigaremos con suero fisiológico porque son irritantes, pero esto nos va a permitir teñir el epitelio corneal. Y eso sí, se tiene que valorar con una lámpara de hendidura, por lo tanto necesitamos a un oftalmólogo. Nosotros no tenemos ni idea de eso. Y se utiliza la puntuación de Fishbell, o como se diga, y se valora las 3 zonas del ojo y dependiendo de la concentración del colorante se va a dar una puntuación. Se considera patológico si es mayor o igual a 4 en cada ojo. Tenemos otra puntuación, que es la puntuación OSS, que también valora estas 3 zonas. La puntuación máxima es de 12, ¿vale? Se considera positivo de manera general cuando es mayor o igual a 3, pero en los criterios ACR-EULAR se considera positivo si es mayor o igual a 5, ¿vale? Y luego ya pasamos a la ecografía glandular. Aquí nos va a permitir valorar sobre todo las glándulas parótidas y submandibulares, ¿vale? Vemos si hay alteraciones estructurales y se considera normal pues, si es homogéneo, está bien delimitado, hay hiperecogenidad con los tejidos circundantes y es similar sobre todo a la del tiroides, ¿vale? Esta prueba lo bueno es que es muy específica, por encima del 90%, y se ha relacionado, como veremos más adelante, con pacientes que tienen un anti-Rho positivo y tienen un infiltrado inflamatorio en la biopsia. Vale, esta sería cómo se valora con la sonda y la imagen normal de la parótida, y esta sería con la submandibular, ¿vale? Esto pues se ha graduado según la afectación en 3 grados, bueno, 0, 1, 2, 3, y luego también se incluye un grado 3 fibrótico, ¿vale? Y esto es la clasificación que todos conocemos, OMERAD. El grado 0 sería un parénquima normal, el grado 1 son mínimos cambios, ¿vale? Aquí aún no hay áreas anecoicas ni hipoicoicas. Y ya en el grado 2, cambios moderados, sí que hay áreas afectadas, y el grado 3 ya serían cambios difusos o intensos, donde casi toda la totalidad de la glándula está afectada por estas áreas anecoicas e hipoicoicas, ¿vale? He traído algunos artículos para ver un poquito más la utilidad de la ecografía actualmente en la práctica clínica. Este es un artículo de 2024, bastante reciente, donde valora la afectación por ecografía y la relaciona con la afectación en resonancia y la alteración en la prueba salivar, ¿vale? Esto es lo que hemos visto de la afectación por OMERAD de la ecografía. Y aquí sería la afectación en la resonancia, que no me voy a meter más, pero también hay de 0, 1, 2, 3 grados de afectación, ¿vale? Y como conclusiones de este artículo se ve que la ecografía graduada por OMERAD tiene una concordancia de moderada a fuerte con las alteraciones que se ven en resonancia y con la presencia de hiposalivación, sobre todo la de la glándula parótida, ¿vale? Más que la submandibular. También este artículo de 2023 valora el uso de la ecografía para hacer un diagnóstico diferencial y ve que efectivamente tiene una alta potencia para hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con enfermedades que alteran la estructura de la glándula, como puede ser la sarcoidosis, la amiloidosis, la infección por VIH y la infección crónica por el virus T. Luego también este artículo de 2018, un poquito más antiguo, ya se veía aquí la utilidad de la ecografía, sobre todo porque se relaciona con lo que se ve alterado en la biopsia, con la clínica y con la serología, sobre todo con el anti-Rho. Y este artículo traído también es reciente, pero me parece muy curioso porque no solo valora la glándula parótida submandibular, sino también la lacrimal, ¿vale? Así como es como se vería, ¿vale? Es muy pequeñita, es difícil de encontrar.
Y lo malo de esto es que tenemos una experiencia limitada, ¿vale? No hay una clasificación de OMERAD, por ejemplo, pero sí que se puede hacer un análisis descriptivo. ¿De qué vemos? Por ejemplo, ¿vemos el parénquima bien? Sí, no. Tamaño glandular, ¿está normal o aumentado? ¿Hay manchas hiperecoicas? ¿Cómo es la glándula? ¿Si está fibrosada o no? ¿Si hay depósito graso? Solo eso. Pero me parece muy, muy curioso porque además, como conclusiones, ven que también la alteración en esta lágrima, cuando tiene una puntuación mayor de 2, es relacionado con pacientes que tienen síndrome de Segre, ¿vale? Sobre todo por la alteración también a nivel lagrimal. Y quería finalizar el tema de artículos con un trabajo que hemos hecho en nuestro servicio que valora también el uso de la ecografía en estos pacientes en práctica clínica. Resumiendo todo y me voy a las conclusiones, es decir que efectivamente la ecografía mejora el rendimiento de los criterios clasificatorios si se añade y además es superior a la cialometría. Ya paso a la gammagrafía salival. Es una prueba que se utiliza actualmente poco, porque tenemos otras pruebas que nos ayudan más y son más fáciles de realizar, ¿vale? Pero sí que esta prueba nos ayuda a ver la dinámica y la reserva glandular. Se utiliza tecnecio 99 y es más sensible que específica. Va a valorar solo la parótida, la submandibular, porque son las únicas glándulas que pueden concentrar este tecnecio. Y eso sí, hay imágenes calientes que se ven en la prueba, ¿vale? Que se relacionan con las glándulas salivares, el tiroides, la mucosa bucal y la nasal. ¿Cuándo está indicado esta prueba? Bueno, pues en el estudio de un paciente con serostomía. Recordamos que esta prueba sí está dentro de los criterios de 2002, pero nada de 2016, ¿vale? Si tenemos dudas con el resto de pruebas, podemos solicitar esta, ¿vale? Pero ya digo que no es lo habitual. También cuando hay anomalías de desarrollo glandular, en procesos obstructivos, cuando hay fístulas o lesiones traumáticas, o en poscirugía glandular si queremos asegurarnos que se ha eliminado toda la tumeración en la intervención. ¿Y las fases de esta prueba? Bueno, pues hay 3 fases, ¿vale? La primera es la fase de flujo vascular. Es un flujo bilateral y simétrico en todas las glándulas. La segunda fase es de concentración, donde hay un aumento de actividad en las glándulas parótida y submandibular. Y la última es la fase secretora, se expulsa todo por la saliva. Y hay grados de afectación también, 4 grados, ¿vale? Iremos viendo cada uno y la imagen de la derecha normalmente está relacionada con el grado que voy a hablar, ¿vale? Grado 1 es el normal, la actividad final en la boca es mayor que las glándulas salivares, ¿vale? Porque se ha expulsado todo. En grado 2 hay una afectación leve donde la actividad en la boca es inferior al normal o es igual que las glándulas salivares, ¿vale? El grado 3 es una afectación moderada donde no se observa actividad en la boca al final de la prueba. Y el grado 4 ya es una afectación grave donde hay una ausencia de actividad glandular a lo largo de toda la prueba, no solo a nivel final. Y digo que cada vez se utiliza menos la gammagrafía porque se ha visto la relación con el flujo salivar. Se ha visto que un flujo basal normal se ha relacionado con un grado 1-2 en gammagrafía y un flujo estimulado alterado se ha relacionado con un grado 3. Entonces, si tenemos la prueba de flujo no nos hace falta la gammagrafía. Entramos a la biopsia salival, ¿vale? Pues ¿cuándo está indicado? Pues cuando queremos hacer un diagnóstico de sospecha de síndrome de Segre. Sería ya como el último del curso, aunque es fácil de realizar, ahora veremos cómo se hace. Y también cuando tenemos dudas en el diagnóstico, queremos hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Normalmente hacemos biopsia de la mucosa labial, que es cogemos el labio inferior, en la zona interna, hacemos una pequeña incisión y eso sí hay que coger una muestra que tenga por lo menos 4 lóbulos de la prueba. Estas son algunas recomendaciones que hacen de cómo manejar esta prueba que vamos a obtener y sobre todo aquí recalcar que hay que mantener la prueba en formol tamponado neutrado al 10% y que no puede tardar más de 24 horas en ser remitida al servicio de anatomía patológica, ¿vale? Porque entonces pierde calidad. Recordar que la biopsia está dentro de los criterios ACR EULAR, que tiene una puntuación bastante alta de 3 puntos y que lo típico que se ve es una cioloadenitis linfocítica focal, con un focus score mayor o igual a 1. La biopsia se ha valorado de diferentes maneras, nosotros solo nos centramos en el focus score, ¿vale? ¿Que ¿Cómo se calcula el focus score? Pues ve el número de focos en la muestra partido por el área de la muestra en milímetros cuadrados, y se multiplica por 4. Y esto es lo típico que se ve, la cioloadenitis linfocítica focal, que ahora veremos una imagen en la diapositiva siguiente, pero vemos que también el síndrome de Segre en estadios avanzados puede presentar una cioloadenitis crónica no específica, o sea que puede tener también otras alteraciones que nos pueden hacer dudar un poquito del diagnóstico. Y esto es lo típico que se ve, es la cioloadenitis linfocítica focal, donde se ve un agregado de más de 50 linfocitos, ¿vale? Que lo señala la flechita.
Y esto sería cómo se ve un informe de una biopsia de la glándula salivar menor, ¿vale? Donde nos cuentan los hallazgos macroscópicos, los hallazgos microscópicos, donde aquí nos comentan los lóbulos, las características típicas, el focus score y el diagnóstico final, donde aquí justamente pues era el típico, la sideronitis linfocítica focal, y tenía un score focus de mayor de 1. Y ya paso a la segunda parte de la presentación, donde vamos a hablar de la evaluación de la actividad. Pues por excelencia tenemos el SDAI, ¿vale? Que son las siglas de Euler-Segren Syndrome Disease Activity Index. Y aparte de evaluar la actividad, este índice también nos va a permitir valorar la eficacia y respuesta al tratamiento, ¿vale? Tiene sensibilidad al cambio y va a valorar 12 dominios, 10 clínicos o órganos y 2 biológicos o de laboratorio. Y para el cálculo hay que tener en cuenta el nivel de actividad de cada dominio y el peso que tiene. Ahora veremos algunos ejemplos porque no es complicado, pero es un poco lioso, aunque también hay calculadoras online, ¿vale? Y estos son los dominios que tiene en cuenta, ¿vale? Pues si tiene afectación constitucional, adenopatías, afectación glandular, articular, renal, muscular. Y a nivel biológico, pues alteraciones hematológicas en la analítica o biológico, que aquí se incluyen las inmunoglobulinas y el complemento, ¿vale? Y voy a hacer este ejemplo, ¿vale? Para enseñaros un poquito cómo se calcula, aunque de verdad con las calculadoras online, maravilla. Entonces, vemos, por ejemplo, el síndrome constitucional que tiene un peso de 3 y el nivel de actividad se va a ver en 0, 1, 2, dependiendo de la clínica que presente el paciente. Por ejemplo, si no tiene síntomas sería un 0. Si tiene fiebre entre 37,5 o 38,5, sudoración nocturna o pérdida de peso entre 5 al 10%, sería nivel bajo, que es un 1. Pero como tiene un peso de 3, hay que multiplicarlo por 3. Entonces sería 3, ¿vale? La puntuación final. Siempre acordarse de excluir otras causas como infecciones o pérdida de peso voluntaria, ¿vale? Entonces ahí no contaría. Y otro ejemplo, por ejemplo, es la afectación glandular. Este, en cambio, tiene un peso de 2, pues sería multiplicar por 2, ¿vale? Si coges siempre la puntuación mayor. Y os he dejado aquí en la presentación el cálculo de cada una, ¿vale? Pero no me voy a meter en cada una, porque sería un latazo y un lío. Vale, y efectivamente pues tenemos esto graduado, ¿vale? Si hay actividad baja, moderada o alta. Baja sería por debajo de 5, moderada entre 5 y 13 y alta mayor o igual a 14, ¿vale? Pero es que además también se ha definido la mejoría clínicamente relevante y se ha definido así, con una mejoría de mayor o igual a 3 puntos, ¿vale? Y luego también tenemos el Clinical SDAI, que eso también se ve mucho en los estudios, muchas veces más que el SDAI, ¿vale? El Clinical SDAI es igual que el SDAI que hemos explicado, pero quita el ítem biológico, es decir, no tiene en cuenta las inmunoglobulinas y el complemento, aunque sí tiene en cuenta una parte de la analítica, ¿vale? Y puntúa diferente en el peso, pero luego está graduado igual, es decir, bajo, moderado y alto está igual, los puntos de corte son iguales. Y luego ya tenemos otro índice, que es el SPRI, que nos va a permitir valorar la severidad de los síntomas incapacitantes, donde valora el dolor, sequedad y fatiga. Estas son las preguntas que se realizan en este índice, donde vemos que 0 sería no tener síntomas y 10 sería lo máximo, ¿vale? Y luego tenemos este score, que es de daño crónico, donde la puntuación va de 1 a 5, ¿vale? La máxima es de 5 y tiene en cuenta la afectación oral, la afectación ocular, afectación neurológica, afectación pleuropulmonar, afectación renal y la linfoproliferativa, que es la que más puntúa, con 5 puntos. Y ya finalizo, ¿vale? Con mis conclusiones y hacer un poquito de resumen de todo lo que he hablado. En la primera parte de la evaluación del síndrome de SECO, recordar que el flujo basal es normal cuando es mayor o igual a 1,5 mililitros en 15 minutos y el estimulado, que normalmente se puede utilizar pilocarpina, también es normal si es mayor a 1,5 mililitros en 15 minutos. El test de Zimmer, que es para valorar la afectación ocular, se considera patológico cuando es menor a 5 mililitros en 5 minutos. Y la ecografía glandular, que cada vez tiene más importancia y con todos los artículos que hemos visto, cada vez se va a utilizar más en la práctica clínica. Se considera patológico cuando vemos una afectación valorada por OMERAD mayor o igual al grado 2. La gammagrafía, bueno, pues nos va a permitir ver la dinámica y la reserva glandular, y la biopsia labial está dentro de los criterios ACR EULAR 2016 y el patrón típico es la sideronitis linfocítica focal, ¿vale? Y tiene que tener mayor o igual a un focus score. En la segunda parte, la evaluación de la actividad, lo más importante y lo que podemos hacer nosotros más en la práctica clínica es el SDAI. Pero recordad que tenemos también el SPRI y el SDI como daño crónico, y lo otro para valorar sequedad y fatiga y dolor. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo también quería sumarme a los agradecimientos de mis compañeras, sobre todo a todos los presentes por aguantar hasta el final,
Y también quería agradecer sobre todo al Servicio de Reumatología del Hospital Marina Baixa, pero sobre todo a Ana Pons y el doctor Rosas por el esfuerzo para que todo esto saliese adelante. Bueno, yo soy Rocío Gallego, soy la R3 y voy a hablar sobre el manejo del síndrome de Sjögren. Esta es la agenda que voy a seguir. Voy a hablar un poco sobre los objetivos del tratamiento, la sequedad, el tratamiento sistémico, las recomendaciones EULAR, algunas nuevas terapias biológicas que están surgiendo para el síndrome de Sjögren y, por último, la evaluación de la respuesta al tratamiento. El manejo terapéutico del Sjögren no ha cambiado mucho en los últimos años. Y también es importante decir que no hay fármacos modificadores de la enfermedad, sino que el tratamiento en este momento es sintomático. El tratamiento de la sequedad se basa sobre todo en agonistas muscarínicos y cuando ya aparecen manifestaciones sistémicas graves ya sí que emplearemos inmunosupresores. Los objetivos sobre todo son mejorar la sequedad de los pacientes y evitar las complicaciones de esta sequedad, pues aparición de infecciones, de caries, úlceras corneales. Es muy importante el manejo multidisciplinar con los reumatólogos, los oftalmólogos y también los especialistas en medicina bucal y sobre todo, y con lo que quiero que os quedéis, es que el pilar fundamental del tratamiento del Sjögren se basa en proteger, en estimular y en sustituir. Hablando un poco de las intervenciones no farmacológicas y preventivas para el síndrome de Sjögren, es importante conservar las lágrimas y la higiene bucal, también pues evitar el estrés, realizar ejercicio físico, dormir lo suficiente. Muy importante también abandonar el hábito tabáquico y una correcta alimentación, pues sobre todo basándose en la dieta mediterránea rica en ácidos grasos. También comentar que en el Congreso Nacional del año que viene, que hablará nuestro jefe, el doctor Rosas, en la mesa de Sjögren, va a haber una charla sobre microbiota, que como sabéis es un tema que está muy en auge, pues eso, va a haber una mesa sobre microbiota en el síndrome de Sjögren. ¿Y cómo tratamos la sequedad? Pues voy a comenzar explicando la sequedad ocular, sobre todo de primera línea, manejo del entorno, evitando pues, ambientes secos, contaminantes, evitar también reducir el uso de pantallas, de ordenadores móviles y también es interesante también el uso de gafas. Evitar fármacos tóxicos como antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos y se basará en el uso de agentes tópicos y tapones lagrimales en casos refractarios. En gotas oculares pues tenemos varios principios activos, tenemos el ácido hialurónico que mejora la sequedad del ojo, los corticoides que se ha visto que son superiores a los AINE, aunque también tienen efectos secundarios como bien sabéis el aumento de la presión intraocular y las cataratas. Los AINE tienen más efectos secundarios con derretimiento corneal y escleral, perforación, ulceración, queratopatía y también tenemos la ciclosporina que también se ha visto que mejora la sequedad. Tenemos otros tratamientos como la tarsorrafia, que es una técnica quirúrgica para cerrar el párpado, inyecciones también de células madre en glándulas lagrimales, también lentes de contacto terapéutico y lágrimas de suero autólogo. Estas son las recomendaciones EULAR que posterior a una evaluación de la sequedad se divide en sequedad severa y no severa. En la sequedad no severa comenzaremos de primera línea con lágrimas artificiales y ungüentos y cuando tenemos una sequedad severa ya sí que aplicaríamos los corticoides tópicos que en caso de no respuesta o necesitar una dosis muy continua de glucocorticoides pasaríamos a la ciclosporina. En caso de no respuesta pasaríamos al suero autólogo y finalmente, pues, en casos ya refractarios, a fármacos antimuscarínicos o, como he comentado antes, los tapones lagrimales. He querido traer algunos ejemplos de gotas que se usan. El Ikervis es ciclosporina al 0,1%. Luego tenemos el Endoret, que son gotas de suero autólogo. Luego tenemos el Softacor, que es hidrocortisona, que también quería comentar que la hidrocortisona es superior a la dexametasona, porque tiene un efecto más local y al no introducirse en el ojo no produce tanta elevación de la presión intraocular y de cataratas. Y bueno, lágrimas artificiales hay muchísimas, he querido traer algunos ejemplos.
Y ahora pasamos a la sequedad bucal, que también la dividimos en leve y grave. En la leve comenzaremos con medidas generales, con hidratación, evitar el azúcar, ambientes secos también, fármacos secantes y también se pueden emplear humidificadores en aerosol. También en estos pacientes es interesante la estimulación salivar, que puede ser no farmacológica con el uso de chicles o caramelos siempre sin azúcar y farmacológica que explicaré ahora después. Y en el caso de la sequedad bucal grave ya sí que serán necesarios sustitutivos de saliva. No tiene efectos adversos, mejora la sintomatología, el pH debe ser neutro y debe contener flúor, pareciéndose a la saliva natural de la boca. Algunas sustancias que se pueden utilizar son la hidroximetilcelulosa y clorhexidina, y la placa dental debe estar fluorada, sobre todo para evitar la caries, que es una complicación frecuente en estos pacientes, y los sustitutivos de saliva pueden ser en aerosol, en gel o en enjuagues también. Aquí he querido traer también en las recomendaciones EULAR de la sequedad bucal, que también, como hemos dicho, depende de la severidad. En casos leves, estimulación no farmacológica, moderada, estimulación no farmacológica y farmacológica, y en casos graves ya emplearemos la sustitución de saliva. ¿Y cómo hacemos esta estimulación farmacológica? Pues siempre después de una evaluación, porque debemos cerciorarnos de que haya una reserva funcional. El tratamiento será con pilocarpina o cevimelina, que la cevimelina no está comercializada en España y en algunos otros países, por lo tanto la más utilizada es la pilocarpina. Se ha visto que mejora la sequedad ocular, bucal, cutánea. Su efecto aparece sobre todo en la primera hora y dura unas 3 horas, disminuye la candidiasis, puede tener algún efecto secundario como aumento de la sudoración, de la frecuencia urinaria, enrojecimiento, aunque también quería comentar que en nuestro servicio se lleva empleando muchísimos años la pilocarpina y nunca hemos tenido efectos adversos importantes. Y como ha comentado Carmen, no se debe emplear en pacientes asmáticos o con EPOC. Otros tipos de sequedad que podemos tratar, la nasal, con humidificadores de ambiente y aerosoles nasales salinos, en los que tenemos varias potencias. Deberemos siempre comenzar por la infantil, que es la potencia más bajita, para un mayor confort de los pacientes. La sequedad vaginal podemos emplear humectantes y lubricantes tópicos, estrógenos, ácido hialurónico, terapia hormonal sustitutiva, y aquí sí que se ha visto en la sequedad vaginal que la pilocarpina no es eficaz. En el caso de la piel podemos emplear limpiadores suaves, humectantes y evitar un lavado excesivo de la piel. Y con respecto a la sequedad laringotraqueal, pues es interesante también en estos pacientes el tratamiento del reflujo gastroesofágico. Pasando ya al tratamiento sistémico, comentar que se debe de adaptar sobre todo a la gravedad del órgano del paciente y según el SDAI, como ha comentado Carmen, un SDAI mayor de 5 ya es una actividad moderada. Pacientes con enfermedad sistémica activa, el enfoque debe ser secuencial, como en la mayoría de enfermedades autoinmunes que tratamos en consulta, con el uso de glucocorticoides, inmunosupresores y finalmente biológicos. Y comentar que algunas manifestaciones sistémicas no se incluyen en el SDAI y por tanto requerirán un manejo específico, como puede ser el bloqueo cardíaco congénito, la hipertensión pulmonar, fenómeno de Raynaud, etc. No me voy a meter mucho en las características de estos fármacos porque, todos sabéis sus características. Simplemente comentar que, como sabéis, los corticoides tienen sus efectos secundarios, por lo tanto, debemos emplearlos siempre en la mínima dosis el menor tiempo posible. En los pacientes con Sjögren sí que se ha visto que hay una mejoría subjetiva sin que se objetive en las pruebas y sí, eso. Los antimaláricos, como la hidroxicloroquina, se ha visto que mejoran tanto la clínica como a nivel glandular, las infecciones orales, articular, muscular y la fatiga, pero no solo mejoran la clínica del paciente, sino también se le produce una mejoría analítica con una mejoría de los parámetros en la analítica. Por tanto, parece interesante el uso de la hidroxicloroquina en el síndrome de Sjögren. Pasando ya a los inmunosupresores, como todos los conocéis, son ahorradores de corticoides. No se ha visto en el Sjögren superioridad de uno sobre otro y tampoco se dispone suficiente información sobre la dosis y el tratamiento de los inmunosupresores en estos pacientes. Por lo tanto, como siempre, muy importante la individualización.
Y ya pasando a los fármacos biológicos, un grupo de expertos de la SER pues, se reunió para realizar unas recomendaciones sobre estos fármacos en los pacientes de Sjögren. Entonces, voy a comenzar con los anti-TNF-alfa, en los que ellos llegaron a la conclusión de que en el Sjögren pues, no eran eficaces. El rituximab se ha visto que produce una mejoría entre el 60 al 100% para las características sistémicas, reducen las manifestaciones extraglandulares y musculoesqueléticas, también se producía una mejoría del SDAI y también eran, pues, como sabéis, un buen ahorrador de glucocorticoides, por lo tanto, sí que parece que el rituximab puede ser interesante en los pacientes refractarios a inmunosupresores. Pasando ya al belimumab, también se vio una mejoría del SDAI, una mejoría de la inflamación parotidia y en 5 pacientes que eran refractarios al rituximab, 3 de ellos sí que respondieron al belimumab, por lo tanto, parece que también es una buena opción en estos pacientes. Respecto al abatacept y tocilizumab, abatacept sí que se recomienda en casos refractarios, sobre todo al rituximab, pero tocilizumab, dada la falta de evidencia, sí que no se ha llegado no se recomienda en los pacientes de Sjögren. Voy a pasar ya a las recomendaciones EULAR 2019, que como sabéis, EULAR divide el síndrome de Sjögren, el tratamiento por dominios. Voy a comentar las más importantes, no voy a meterme en todas y cada una de ellas. Voy a empezar por el manejo de la afectación glandular. Como hemos dicho, será sintomático. Después se puede considerar glucocorticoides y posteriormente rituximab o belimumab. En la afectación articular, cuando tenemos una afectación articular leve con una afectación de menos de 5 articulaciones o unas artralgias, podemos comenzar con antiinflamatorios e hidroxicloroquina, y en el caso de que tengamos una afectación de más de 5 articulaciones, sumado a la hidroxicloroquina o a los corticoides, podemos ya plantear inmunosupresores y como última opción rituximab o abatacept. En la afectación cutánea tenemos 2 tipos de afectación: el eritema anular, si es localizado podemos utilizar glucocorticoides tópicos, y en el caso de que sea difuso ya podemos utilizar la hidroxicloroquina y los corticoides, y en el caso de refractariedad considerar otros antimaláricos. Y en el caso de la vasculitis cutánea ya sí que EULAR nos habla del uso de glucocorticoides, inmunosupresores o rituximab, y finalmente sí que nos podemos plantear la plasmaferesis. Y ya para acabar así un poco las manifestaciones más comunes, hablar también de la afectación pulmonar, en la que utilizaremos glucocorticoides, inmunosupresores, ciclofosfamida o rituximab. Quería comentar de esta diapositiva tanto la afectación de la neuropatía periférica como la hematológica, que EULAR habla ya de una primera línea de inmunoglobinas intravenosas en su manejo. Y también del bloqueo cardíaco congénito asociado a RO, simplemente comentar que en el bloqueo completo, que ya es el de tercer grado, el manejo se debe realizar con inmunoglobulinas intravenosas, corticoides y también con plasmaferesis. Esta es una tabla de resumen, simplemente para que la tengáis como material. Y luego comentar que últimamente están apareciendo muchas terapias nuevas para el Sjögren, o bueno, se están estudiando muchas terapias. Como Diana tienen sobre todo la célula B, los anticuerpos anti-CD20 y sobre todo también aquellos que se dirigen a la señalización del factor activador de células B, que es el BAF. También tenemos terapias que se dirigen contra el anti-CD40, interviniendo en la relación entre las células T y células B, y también tenemos fármacos que actúan sobre la tirosina quinasa de Bruton. Simplemente esta diapositiva para que os suenen los nombres, porque son terapias que sí que están sonando ya. El nipocalimab ya se ha comentado en el ACR de este pasado ACR, hace un mes del 2024. El ianalumab es un BAF, como he comentado anteriormente, y el iscalimab y el dazodalibep, que actúan frente al CD40. Pues eso, simplemente que os vayan sonando, porque sí que parece que están respondiendo y están teniendo muy buena acogida a los estudios que se están realizando. Estos son todos los estudios clínicos que se están realizando, los que están en desarrollo, para que veáis lo que se nos viene encima. Y finalmente hablar un poquito sobre la evaluación de la respuesta al tratamiento.
porque el SDAI sirve para evaluar la respuesta al tratamiento, pues tiene sus limitaciones. Mide la actividad actual, no mide la pasada independientemente de su gravedad, es decir, un paciente que, por ejemplo, tuvo linfoma hace años, eso el SDAI no lo recoge y no lo tiene en cuenta para la respuesta al tratamiento. De hecho, en los ensayos clínicos no muestra mejoría de los fármacos respecto al placebo, y esto puede ser pues, porque no incluye el SPRI, la función glandular, etc. Por lo tanto, tenemos el STAR, que es el índice que se emplea hoy en día, tiene 5 dominios: la actividad sistémica, la valoración del paciente con el SPRI, también la función glandular, lagrimal y salivar, y por último un dominio biológico. Comentar que el criterio de respuesta del STAR lo tendremos, podemos decir que hay una respuesta al tratamiento cuando sea igual o mayor a 5 puntos. Y bueno, finalmente unas conclusiones para acabar. Como he dicho, lo que quiero que de verdad os llevéis a casa es que el tratamiento del Sjögren se basa en 3 pilares fundamentales: proteger, estimular y sustituir. El tratamiento de la sequedad ocular y bucal no ha cambiado mucho en los últimos años, pero sí que es verdad que están apareciendo nuevas terapias que parecen interesantes. El tratamiento sistémico, como he dicho, se debe basar sobre todo en la secuencia glucocorticoides, FAMES y biológicos. Las terapias anticélula B como el rituximab o el belimumab sí que se ha visto que son las que el enfoque terapéutico más prometedor, y de hecho, como he comentado, los fármacos que se están estudiando también actúan sobre estas células. Y para la evaluación de la enfermedad empleamos el SDAI, pero para la respuesta al tratamiento biológico han surgido nuevos índices, siendo el STAR el más utilizado actualmente. Y eso es todo. Os dejo ahora con los tópicos. Pues nada, he vuelto. Voy a comentar 2 tópicos, ¿vale? Y el primero es si podemos diagnosticar el síndrome de Sjögren si tenemos un anti-Ro negativo, ¿vale? Me voy a meter en este follón. Y recordar que los pacientes de síndrome de Sjögren normalmente presentan positividad a anticuerpos en un 80%, incluso más, ¿vale? Y esta positividad se ha relacionado con mayor afectación pulmonar y con fenómeno de Raynaud. Además del anti-Ro y el anti-La, que son los más específicos, que aparecen en el 30-70%, también podemos encontrar el factor reumatoide en un 50%. Y este factor reumatoide se ha relacionado con afectación articular, con vasculitis cutánea y con crioglobulinemia, ¿vale? El anti-Ro y el anti-La se ha relacionado, en cambio, con mayor manifestaciones sistémicas, con vasculitis, con anomalías hematológicas y con hiperactividad serológica, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un 80% que va a presentar anticuerpos positivos, pero sí que habrá entonces un 20-30% que no lo presentará. Y estos son los síndromes Sjögren seronegativos, ¿vale? Con Ro negativo, que se caracterizan por síntomas secos más prominentes, tiroiditis autoinmune, fibromialgia y menores complicaciones linfoproliferativas. Puede presentar otros anticuerpos, aunque no sea el anti-Ro, como factor reumatoide, el anti-La, el anticentrómero, y una lista enorme y larga de otros atípicos, ¿vale? Que normalmente tampoco pedimos en práctica clínica, pero bueno, en los ensayos sí que se ha visto que puede haber otros anticuerpos, ¿vale? Recordar que el anti-Ro también está dentro de los criterios ACR-EULAR, ¿vale? Que puntúa con 3 puntos, pero bueno, si no tenemos esto, podemos evaluar con la biopsia, con lo de la tinción ocular, con el SIMER y con el flujo salivar, para intentar conseguir estos 4 puntos que nos ayudan para clasificar al paciente, ¿vale? Pero aquí quería meter también otra vez la utilidad de la ecografía glandular, ¿vale? Y solo con un artículo, ¿vale? Que creo que lo dice todo. Este artículo valora el índice ecográfico de las glándulas salivares en pacientes, y aquí incluye pacientes con anti-Ro negativo, ¿vale? Primero vamos a ver la primera columna, que es toda la cohorte, que son positivos y negativos, ¿vale? Que ven cuando hay un grado mayor o igual a 2, tienen una alta especificidad y un alto valor predictivo negativo. Pero también incluye aquí, hacen como un subgrupo de pacientes que son anti-Ro negativo, y se ve que igualmente tiene una alta especificidad y un alto valor predictivo negativo. Por tanto, esto de decir que consideramos patológico mayor o igual a 2 es por esto, ¿vale? Porque tiene una alta especificidad, casi del 91%. Y por lo tanto, como puntos clave, decir que alta especificidad, alto valor predictivo negativo, por lo tanto, en un paciente que tengamos ecografía normal y un anti-Ro negativo, pues podríamos decir que el paciente no tiene síndrome de Sjögren, ¿vale? Nos permite descartar que tenga esa patología. Esta es la utilidad de la ecografía en estos pacientes.
Por lo tanto, como conclusiones, efectivamente el síndrome de Sjögren seronegativo existe, representa un 20-30% de todos estos pacientes, que puede presentar autoanticuerpos, que podemos ayudarnos de los otros criterios para intentar clasificar a los pacientes, pero si no tenemos la ecografía a mano, ¿vale? Que hemos visto que tiene alta especificidad, alto valor predictivo negativo, que además en los artículos que he mostrado también en la presentación anterior se asocia con la histología, con la clínica y con la serología, y que aumenta el rendimiento de los criterios ACR-EULAR 2016, aunque no estén incluidos, ¿vale? Y, por tanto, con la ausencia de patología en la ecografía en un paciente anti-RO, podríamos decir que no es compatible con tener el síndrome de Sjögren. Vale, y este es el segundo topic, que es más cortito incluso que el anterior, ¿vale? Y es qué pasa si tenemos una biopsia positiva, que es característica del síndrome de Sjögren, pero el resto es negativo, es decir, el resto es serología y clínica, ¿vale? No tenemos nada, solo una biopsia positiva. Recordar que el paciente, para incluirse en los criterios de clasificación, era tener un síntoma seco, tanto oral como ocular, o sospecha de una manifestación sistémica, que era lo que estaba presente en el SDAI, ¿vale? En nuestro caso no tenemos nada de esto, ni clínica, ni manifestación sistémica, ni tampoco serologías, ¿vale? Tenemos solo la biopsia, que nos puntúa con 3 puntos, ¿vale? Pero, ¿qué hacemos cuando, que es la típica, lo que hemos enseñado antes, qué hacemos cuando solo tenemos la biopsia? Pues tenemos que pensar en otras causas que justifiquen una alteración a este nivel, ¿vale? Y lo he separado un poquito si hay una afectación unilateral de la glándula o una afectación bilateral. Si es una unilateral, pues causa aguda pues sería una infección bacteriana, una actinomicosis o una afectación obstructiva. Si ya hay una afectación crónica, pues tendríamos que pensar en una sialadenitis crónica o una afectación neoplásica, ¿vale? Como puede ser un adenocarcinoma o un linfoma. Si hay una afectación bilateral, pues aquí en la aguda también entran las infecciones, pero sobre todo en las afectaciones virales, ¿vale? Y en la crónica, pues ya tendríamos que pensar en el VIH, en el virus C, en el IgG4 también, y en amiloidosis y enfermedades granulomatosas, como puede ser la sarcoidosis y la tuberculosis, pero también en pacientes que tengan hiperlipemia, diabetes o beban, ¿vale? El alcoholismo también altera la glándula, y también pacientes con desnutrición, ¿vale? Acromegalia, anorexia y bulimia. Esto es la tablita que he mostrado antes, lo típico del Sjögren, pero como vemos también aparecen diferentes ítems que pueden provocar alteraciones a este nivel, como era la edad, el tabaquismo, diferentes fármacos también, por ejemplo aquí aparecen los beta bloqueantes y también fármacos neurolépticos y que se utilizan en psiquiatría, ¿vale? Y luego las otras enfermedades que he comentado de IgG4 y la sarcoidosis y la amiloidosis. Por lo tanto, ¿qué pasa si tenemos una biopsia labial positiva y el resto negativo? Pues descartar otras causas. Y ya está. Bueno, yo voy a hablar sobre el síndrome de boca ardiente o glosodinia, que no sé si lo conocéis, pero se trata de una sintomatología que consiste en una sensación dolorosa de quemazón persistente en la cavidad oral que experimenta personas que tienen la mucosa oral completamente normal, sin evidenciarse irritación, inflamación local, lesiones ulcerosas cuando se realiza la exploración. La etiopatogenia es desconocida, sí que es multifactorial y puede deberse a factores nutricionales, hormonales, hematológicos, reumatológicos, neurológicos, higiénico-dietéticos y también psicológicos. La epidemiología es muy variable, puede aparecer entre un 2 al 5% de la población general, la edad media es entre los 50 y 70 años, muy frecuente en pacientes jóvenes, predomina en el sexo femenino y sobre todo aparece en aquellas pacientes peri- y posmenopáusicas. Y la clínica, como he dicho anteriormente, consiste sobre todo en ardor, dolor y una sensación de quemazón que se puede notar tanto en la lengua, en labios, en el paladar, puede aparecer en toda la boca, también se puede asociar con una alteración del gusto y puede ser transitoria, ya que entre el 30 y el 50% de los pacientes mejoran espontáneamente. La exploración, como he dicho antes, no se identifica inflamación, úlceras o atrofia. Sí que aparece serostomía, labios agrietados, queilitis, hipersensibilidad de encías con picor en la cavidad bucal, también puede haber hormigueo, pastosidad o entumecimiento de la lengua y el paladar áspero o de lija.
La etiología, como he comentado anteriormente, es multifactorial, puede deberse a déficit de vitaminas, a diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia renal, a enfermedades gastrointestinales, hematológicas, autoinmunes como el Sjögren o el lupus, pues procesos tumorales, sobre todo los tratamientos asociados a las neoplasias como quimioterapia o radioterapia, candidiasis oral, el líquen plano, fármacos también como los antidepresivos o los IECAS, también intolerancia a implantes o prótesis dentales y a neuropatía también. También comentar que en un 45% de los casos hay un origen psicógeno de la enfermedad. Y por último, el tratamiento es un poco controvertido, sí que se deben realizar primero medidas higiénico-dietéticas, como he comentado yo antes, pues el uso de caramelos, de chicles, evitar café, sustancias picantes y primero descartar candidiasis o serostomía, después el resto de enfermedades y por último el tratamiento médico, pues se ha visto que puede ser útil tanto la gabapentina como también algún antidepresivo por ese componente psicógeno que puede tener el síndrome. Y nada, ahora os dejo con Azucena que va a comentar el último topic y la última sesión de la mañana. Bueno, yo otra vez. Bueno, yo voy a comentar el último topic, que es simplemente muy breve, para que tengamos un poco ojo avizor de que estos pacientes pueden desarrollar como complicación una acidosis tubular renal. ¿En qué consiste? Es un trastorno metabólico debido a una disfunción tubular que se produce por una incapacidad de eliminar hidrogeniones o de reabsorber bicarbonato y como consecuencia una acidosis metabólica con una anion gap normal. Tiene una incidencia en torno al 5% y la fisiopatología es muy diversa por complejos autoinmunes, secreción de mediadores inflamatorios y el más frecuente es la acidosis tubular renal de tipo 1, que es la distal. Tiene unas manifestaciones clínicas que pueden pasar inadvertidas, muy silentes, por lo que tenemos que hacer un cribado periódico en estos pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues según la clínica tenemos que vigilar la aparición de edema, de síndrome nefrótico nefrítico, poliuria y también con las analíticas que le vayamos pidiendo normalmente. Tenemos que ver el sedimento de orina, análisis de sangre, ver la creatinina sérica, la función renal, los iones. ¿Y qué factores se asocian a afectación renal en estos pacientes? Pues aquellos pacientes con un síndrome de Sjögren que tengan edad avanzada, que desarrollen vasculitis cutánea, que tengan un SDAI elevado, que sean seropositivos y que tengan hipergamaglobulinemia o hipocomplementemia. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospecharlo y cómo lo diagnosticamos? Pues tenemos que sospecharlo en todos aquellos pacientes que tengan manifestaciones urinarias, como puede ser poliuria o polidipsia, ya que tienen una incapacidad para concentrar la orina, que tengan un pH urinario elevado, mayor de 5,5. Hay que preguntar si han tenido alguna vez un cólico renal, ya que nos puede orientar a este diagnóstico, porque tiene una hipercalciuria y una alcalinización de la orina, lo que favorece la precipitación de sales de fosfato cálcico. También pueden desarrollar nefrocalcinosis. También tenemos que ver que tengan alteraciones electrolíticas, ya que pueden tener hipocalcemia, pueden desarrollar como consecuencia fracturas espontáneas, debilidad muscular, calambres, hiponatremia, hipopotasemia, hipercloremia. Entonces, estos pacientes en la analítica sobre todo van a tener una acidosis metabólica con una anion gap normal y un pH urinario elevado, mayor de 5,5. Y le podemos solicitar una radiografía de abdomen, que la tenemos muy a mano, y ahí podemos ver litiasis o nefrocalcinosis, como he comentado. También es importante destacar que la acidosis tubular renal, como bien ha comentado mi compañera Carmen, puntúa en la categoría renal del SDAI, con 3 puntos si tiene un deterioro de la función renal y 6 puntos si asocian ya una insuficiencia renal aguda o proteinuria asociada. ¿Y cómo lo tratamos? Pues tenemos sobre todo que mejorar y ralentizar la progresión renal, sobre todo tratamiento sintomático, corrigiendo la acidosis con suplementación oral, bicarbonato y o potasio si tiene alteraciones electrolíticas asociadas, fármacos inmunosupresores como glucocorticoides a dosis altas o micofenolato, y tener en cuenta que si estos pacientes han desarrollado ya una fibrosis, el daño ya es irreversible.
Aún así, el pronóstico suele ser bueno y tienen baja incidencia de insuficiencia renal, de desarrollo de insuficiencia renal, y aún así también tienen elevada morbilidad. Y ya está. Yo voy a empezar a hacer una pequeña tertulia. Permíteme, José, que... Faltaría más. Con ellos. Y voy a empezar por Rocío. Rocío, nos has hablado del tratamiento glandular a nivel ocular y déjales claro realmente qué pasa con las lentillas. O sea, ¿pueden utilizar lentillas un paciente? Eso es una pregunta en práctica clínica. Oiga, doctor, ¿yo puedo utilizar lentillas? A ver, puede parecer o el paciente puede pensar que están contraindicadas en esta enfermedad, en el Sjögren, pero al contrario de lo que muchos podríamos pensar, las lentillas no están contraindicadas. De hecho, como he comentado yo, no sé si os acordáis en una diapositiva, son parte del tratamiento porque también evitan la evaporación de la lágrima y protegen al ojo de la sequedad ambiental y bueno, algunas de ellas también tienen alguna sustancia que puede hidratar la córnea, con lo cual no se contraindican en el Sjögren. Y las de hoy de usar y tirar pues son no es como antes que te las ponías hoy y te las quitabas el año que viene, ¿no? ¿Y las prótesis dentales? Y las prótesis tampoco no se contraindica su uso en estos pacientes, no se ha visto que haya una afectación ósea, no se ha visto que las prótesis dentales pierdan tiempo de calidad, o sea que también no estarían contraindicadas. No están contraindicadas. No, parece que lo soportan bien, ¿no? Diferente sí. de lo que pudiéramos pensar. Y os presento a Kim, que es nuestro R1, ¿eh? Y bueno, pues le vamos a hacer participar también con algunas puñetitas, ¿no? Kim, parece que, o tenemos mucha la sensación de que los pacientes mayores pues tienen menos manifestaciones sistémicas, tienen un Sjögren mucho más tontorrón, entonces hay que tener menos cuidado y tal. ¿Eso es así? Bueno, me presento a todos, soy Kim. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí, hasta el final. Y hay que tener en cuenta que aunque el pico de incidencia del Sjögren es en gente más joven, alrededor de un 20% se diagnostica en gente mayores de 65 años. Y aunque nos pueda parecer que eso significará que van a tener una enfermedad más silente o menos agresiva, es quizás lo contrario. Tienen más manifestaciones articulares, más manifestaciones en el sistema nervioso periférico, entonces hay que tener en cuenta que y pulmonar. La gente que se diagnostica a una edad más mayor, hay que tener una vigilancia especial sobre estos pacientes. Tus compañeros nos han dicho que el tabaco tienen que dejar de fumar. ¿Pasa igual como en otras enfermedades autoinmunes? ¿Tenemos que darles la brasa? Tú ya sabes cómo me la gasto yo con el tema del tabaco. ¿Tenemos que intentar que dejen de fumar a toda costa? A ver, aquí hay un poco de discrepancia, porque sí que es verdad que hay algunos estudios que dicen que la relación es inversa entre el consumo de tabaco y la actividad de la enfermedad, pero esto es probablemente porque la sequedad bucal molesta mucho a los fumadores, entonces cuando más actividad de la enfermedad, más sequedad bucal, más pronto dejan de fumar. Por tanto, hay un factor confusor. Yo, desde luego, no animaría a nadie. Los solitos dejan de fumar, ¿no? Yo no animaría a nadie a que siguiera fumando. ¿Y el alcohol? El alcohol sí que se ha visto que está relacionado con una mayor incidencia de inflamación de parótida. Por tanto, ahí sí que no hay ninguna discusión, que no estaría recomendado el consumo de alcohol. ¿Tú estarías de acuerdo de decir, tengo sequedad ocular o bucal? Rápidamente, lo que primero que hay que descartar es un síndrome de Sjögren. No, de hecho hay muchas causas. De todos los pacientes que acudan con sequedad ocular o bucal sobre todo, solo en torno a un 5 o un 15% de la gente tendrá un Sjögren detrás. Es mucho más frecuente que sea debido al consumo de fármacos, a la atrofia de las glándulas en gente mayor o incluso diabetes y otras muchas causas que también producen sequedad. ¿Y si un paciente no tiene síndrome de SECO, eso ya descarta que tenga un síndrome de Sjögren? Como no tiene sequedad, en muchas hojas de consulta recibimos de nuestros amigos internistas o de quien sea, y por otros motivos a lo mejor, como no tiene síndrome de SECO, esto no puede ser un Sjögren. No nos descartaría
que tuviera un ¿Por Segren. qué? Porque es una manifestación más de una enfermedad, pero que si tiene criterios de enfermedad sistémica, se puede entrar a los criterios de clasificación a través de estos criterios y no es necesario que tenga Sobre una todo, sequedad bucal. por ejemplo, los del sistema nervioso, ¿no? El sistema periférico. Y eso ocurre muchas veces. Yo siempre he leído a los neurólogos que tenéis muchos Sjögren escondidos, porque mucha neuropatía periférica, o un tanto por ciento de neuropatía periférica que no tiene todavía sequedad, son síndrome de Sjögren. Si les piden un RO, ahí van a encontrar gente. Hay un tanto por ciento y lo estamos viendo. Además, justo son los neurólogos los que los tienen escondidos. Neuritis ópticas, neuromielitis, los que se parecen a la esclerosis múltiple y tal, eso lo podemos encontrar. Y un ANA negativo descarta un síndrome de Sjögren. Los ANAs son muy frecuentes en el síndrome de Sjögren. Y la gente pide ANAs a mogollón. Como es un ANA negativo, al menos no es un síndrome de Sjögren. No, no lo descarta. Aunque sí que es verdad que la mayoría de Sjögrens, en torno a un 80%, serán ANA positivos, hay un 20% que pueden ser ANA negativos. Por tanto, no nos descarta un Sjögren. Sí que es verdad que el anti-RO y el anti-LA son mucho más específicos que los ANA, pero un ANA negativo en ningún caso nos puede La descartar. Matías ya nos lo ha contado antes, ellas, con lo cual esa te la voy a quitar. Gracias. Y por último, Kim, tenemos que tener la idea que los que son doblemente positivos, RO y anti-LA, tienen peor pronóstico, esto es como un poco lo del factor reumatoide del ACPA, tienen peor pronóstico a nivel de la enfermedad de Sjögren que padecen. A ver, se ha descrito que los que tienen anti-RO y anti-LA positivo tienen mayor índice de actividad de la enfermedad y por tanto sí que hay una relación aquí entre los anti-RO y el anti-LA y la actividad de la enfermedad. Gracias, Kim. Carmen, ¿qué les aconsejarías a tus compañeros para el seguimiento de un paciente ya que está diagnosticado, está en tratamiento con lo que sea? ¿Qué es lo que debemos de pedirle de una manera más o menos regular, ¿no? Sí. Si no en todas las consultas, por lo menos alguna vez una o dos veces al año, ¿no? Básico el hemograma, sobre todo por no ver citopenias y todo esto. Una bioquímica para valorar también la función hepática y renal, eso básico, y una orina. Y luego a lo mejor una más orina por el tema de que hay que mirar el pH, porque muchas veces tenemos la orina delante pero no nos fijamos en el pH. Y en los pacientes con síndrome de Sjögren ya sabemos que hay un tanto por ciento de acidosis tubular renal. Y además también pues las inmunoglobulinas y el complemento, porque están incluidos dentro de la valoración de la actividad en el STAI. Y también por el riesgo de linfoma, que también hay que tenerlo en cuenta siempre detrás de la cabeza. Y también la beta-2 microglobulina. De vez en cuando. Eso más de vez en cuando, sobre todo porque tiene un valor pronóstico si está muy elevado. O sea que esa de vez en cuando. Bueno, pues vamos a repasar, Rocío, algunos consejos prácticos de lo que es el manejo de las manifestaciones del síndrome seco. Quizás la nasal, ya no lo has dicho antes, que empezar con los sprays nasal de agua de mar, que son los que más están, los infantiles, porque os aseguro, hay varios niveles de presión y si empezáis por el más alto, la gente se perfora la mucosa. Pero sí, por ejemplo, ¿qué podrías aconsejar a tus compañeros a nivel bucal, por ejemplo? A nivel bucal, por ejemplo, si vamos a emplear pilocarpina o sustitutivos de saliva, se pueden meter en el frigorífico. La pilocarpina no. Bueno, exactamente, los sustitutivos, porque se ha visto que a una menor temperatura el alivio es mayor confort para los pacientes. También hay pacientes que no toleran la pilocarpina cada 6 horas. En esos pacientes, pues podríamos utilizarla cada 8 horas. O una dosis menor. Sí, o una dosis menor. Ir escalando. Y a nivel vaginal. A nivel vaginal, como he comentado antes, la pilocarpina sí que no se ha visto que no es tan útil como en el resto de localizaciones. Y sí que, como he comentado, pues se podría emplear más lubricantes tópicos o ya la terapia hormonal sustitutiva en conjunto pues con ginecología, por ejemplo. Y a traición, Azucena, en la piel, ¿qué hacemos? En la piel se recomienda sobre todo formulaciones o pomadas, ungüentos que tengan más un contenido graso,
ya que hidrata más la Cuanto piel. más grasa, más Mejor. hidratación. Ujú. El mejor, el Nivea. Bueno, bonito y barato. Muy bien, pues muchas gracias. No estaba preparado, ¿eh? Si queda alguna pregunta sin resolver. Bueno, yo ante todo quiero recalcar en este foro el mérito que tiene el Hospital Marina Baixa y especialmente el doctor Rosas, que lleva más de 35 años liderando y como puntero en el síndrome de Sjögren. Solo decir, yo desde luego aprendí el test de flujo salivar no estimulado con él y entonces le llamábamos el test de Rosas. No recuerdo si hizo la tesis de eso, pero para nosotros, para los compañeros ha sido el test de Rosas. Y con respecto a eso, no sabía que había que hacerlo entre las 9 y las 11 de la mañana. Esto ahora me contestáis por qué. Sí, en ayunas y tal, pero no sabía lo del horario. Y una cosa más, añadir a los colirios, que todavía no están las guías, pero los colirios de insulina, que esto está publicado por David Díaz Valle del Clínico de Madrid, son muy útiles, ya se ha visto en la sequedad ocular, en Sjögren y en no Sjögren, pero en Sjögren también, lo digo porque es otra recomendación para los pacientes. Pues se hace sobre todo por la mañana, porque si lo haces más tarde, la producción es peor y está más seco. En la primera hora de la mañana es cuando se supone que la reserva glandular está mejor conservada. Claro, porque ahí estás más basal. A lo largo del día, pues has masticado no sé cuánto, te has tomado no sé qué. Ahí estás neutro a lo largo de la mañana. Hola, yo tengo una pregunta también. Bueno, yo primero os quería felicitar a todos porque creo que habéis hecho una revisión bastante exhaustiva, pero a la vez lo habéis hecho súper práctico y muy dinámico y la verdad es que me ha gustado mucho. Y tengo una pregunta para Carmen, que estás en racha ahora. Te quería preguntar que entonces, en el topic que has hecho, si tú tienes un paciente con un seronegativo, ¿no? Tiene antirroila negativo, los ANAS negativos, pero tiene una sequedad objetiva, si le haces una eco y te sale normal, ¿le das el alta o te planteas alguna cosa más? A ver, hemos visto que tiene una alta especificidad y un alto valor predictivo negativo. La sequedad puede venir de otra causa, ¿sabes? Y si es un seronegativo y ecografía normal es más raro. O sea, es que te da mucha seguridad este artículo diciendo que no es síndrome de Sjögren. Si tienes dudas, si porque tiene otra manifestación aparte de la sequedad, sí que te la podrías plantear. Y además, como es muy pequeñita la lesión que le haces, podrías planteártela así. A lo mejor antes de dar el alta y si te quedan dudas, te la podrías plantear. Sobre todo con lo fácil que es hacerlo ahora en consulta. Pero que en principio te podría dar seguridad eso si has descartado otras causas y no tiene otra manifestación sistémica. Por apuntar a Carmen también, ¿no? ¿Qué paciente? Claro. Hemos dicho, la primera causa no es el Sjögren de sequedad, son los fármacos, y si es una persona mayor, como yo, pues la primera también la atrofia glandular senil. O sea, y hay una apartado que no lo hemos comentado y que es muy útil, la sequedad por fármacos y por atrofia senil es espectacular la respuesta al pilocarpina. O sea, un Sjögren nunca va a ser espectacular la respuesta a pilocarpina. Un fármaco que te está produciendo una hiposecreción o una atrofia senil, la glándula está bien. Lo que está es inhibida por el fármaco o porque está lenta a la hora de producir su saliva. Pero si tú la estimulas, salta. Entonces, por ejemplo, a ver, después de que José Antonio hace biopsias sin puntos, yo ya le pido una biopsia cada 2 minutos. O sea, es que no es como antes, que había que esperar al otorrino y detrás de él, no sé qué, no sé. Pero piensa en eso, si es fármacos o hay alguna. Y luego también para diagnóstico diferencial hay otras causas que entonces la biopsia estás obligado a hacerlo. Pero buscando ya, no porque buscando un síndrome de Sjögren, que yo creo que es lo que tenemos que cambiar. ¿No? Otras causas de sequedad. ¿Alguna otra pregunta en el público? Pues, no. Venga. A veces a mí me cuesta distinguir en pacientes con róila positivo, poliartritis y un SM. Lupus o Sjögren. La pregunta es, ¿una hipergamma te orienta más a Sjögren, ¿no? Esta es la idea que tengo en la cabeza.
Sí. En una consulta de reumatología, alguien con una velocidad de 100 y una PCR de 0,2, lo miras y está tan campante, tiene usted la boca seca. Es que no falla. Ese es un patrón de hipergamaglobulinemia. Ojo con las críos, hemos hablado poco de ellas, pero ese factor reumatoide, muchas veces las críos tienen acción factor reumatoide. Y cuando hay un factor reumatoide en un síndrome de Sjögren, hay que buscar críos, porque además tiene importancia en el pronóstico de la enfermedad. Los que tienen críos tienen más linfoma. Pero vamos, lo que tú dices. Luego están los falsos positivos de las técnicas que hay hoy en día, de los inmunoblota y todo esto, que te vuelven loco a veces de una pequeña banda de... La Sociedad Española de Reumatología ha invitado este año al doctor Rosas para que modere y organice la mesa de Sjögren. Ahí estaremos. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas...